Bueno, vamos a dar inicio al segundo tema. El segundo tema es sociedad, software libre, sociedad, cultura y Estado. Bueno, en caso de que se corte la diapositiva o tengamos algún problema técnico, por favor, solo me escriben en el chat y para que pueda parar y arreglar y luego continuar. Bueno, el objetivo general es conocer, identificar cada uno de los efectos positivos del software libre dentro de nuestra sociedad, ¿no? ¿Qué efectos tuvo para o tiene para con la cultura y qué medidas se están tomando en el Estado? Analizaremos la situación, además la situación actual y los resultados de su aplicabilidad. Bueno, en el contenido vamos a tocar estos 5 puntos. He tratado de resumirlos para que no nos pase como la anterior semana que corramos al final. Es muy corto el tiempo, la verdad, y bueno, he tratado de resumirlo para que podamos cubrir todo y abrir un espacio para discusiones al final. Bueno, el software libre en la sociedad. ¿Quiénes utilizan software libre? Bueno, si nos hacemos esa pregunta, las respuestas son varias, ¿no? Muchos utilizamos y utilizan software, ¿no? Entonces, el Estado, por ejemplo, en este caso el gobierno, las empresas, ya sean públicas, privadas, las personas naturales, personas de pie, bueno, todos en realidad y toda nuestra sociedad utiliza software, ¿no? Ya sea directa o indirectamente, ¿no? Bueno, puede ser directa a través de algún equipo, a través de alguna computadora, un teléfono, ¿no? O indirectamente, bueno, como muchas personas lo hacen cuando van a solicitar información a alguna entidad pública, esta entidad hace consultas o consulta la información de una base de datos que está ubicada en el data center de esa entidad. Bueno, como les digo, las tecnologías son ampliamente utilizadas por las personas, por las empresas y por el propio Estado. Los beneficios del software son muchos, nos ayudan en nuestra vida cotidiana, nos ayudan a realizar gran procesamiento de datos, ¿no? Cálculos bastante grandes, ¿no? Tareas o trabajos repetitivos, ¿no? Trabajos tediosos que lo llega a hacer la máquina a través del software. ¿Para qué nos sirve, no? Bueno, hoy en día todos utilizamos ya sea directa o indirectamente el software, como les decía, ¿no? Nos sirve para podernos comunicar, ¿no? Para podernos informarnos, para consultar información, para el ocio, ¿no? Para poder de una manera de distracción consultar alguna red social o escribir en nuestro perfil de red social o en el perfil de un amigo. En la educación es bastante útil, ¿no? La educación, la tecnología es un pilar, ¿no? Es una herramienta muy utilizada en la educación. Los TICs, las tecnologías de información y comunicación, ampliamente utilizadas en la educación. Hoy en día también se utiliza para la salud, ¿no? Hay muchos sistemas que se acoplan a la salud que vienen a ser utilizados, ¿no? Que vienen a facilitar tareas manuales, repetitivas, ¿no? en los ambientes de la salud. Y bueno, en muchos otros ambientes. Bueno, de algún modo, las TICs y el software como tal ha revolucionado nuestra sociedad. Se habla hoy en día de una era digital, se habla también de la sociedad del conocimiento, ¿no? Se dice que hemos evolucionado de tal modo a que somos totalmente dependientes de la tecnología hoy en día, ¿no? Todo funciona con tecnología, todo funciona con software, ¿no? El equipo teléfono que tenemos, ¿no? Una computadora, los medios de transporte también utilizan software de por medio, ¿no? Entonces, las TICs y el software tienen una implicancia muy profunda en nuestra sociedad, ¿no? Y ha transformado de tal forma nuestra sociedad que hoy día es muy difícil comunicarnos sin hacer uso del software y de las TICs, ¿no? Nos hemos vuelto, como les decía anteriormente, totalmente dependientes de la tecnología, ¿no? Y eso ha implicado que nuestra sociedad cambie de esa forma, ¿no? Y adicionalmente la cultura, ¿no? Nuestra cultura
ha evolucionado conjuntamente la tecnología. Bueno, y tanto se habla de tecnología, tanto se habla de TICs, de software, ¿no? Y nos preguntamos si realmente es seguro. ¿Son seguras, son buenas estas herramientas para nuestro diario vivir? ¿No? Claro que sí, nos ayudan en bastantes cosas. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que un mal uso de estas tecnologías, ¿no? Y bueno, y del software, puede repercutir en algunos problemas, ¿no? Para con nuestra información. Bueno, este módulo es de seguridad y de software libre. Entiendo que han cursos anteriores a este han estado hablando bastante de seguridad, ¿no? Ya muchos de ustedes ya serán todos unos expertos en el manejo de herramientas o políticas de seguridad, ¿no? Entonces, en el uso de software también nos tenemos que preocupar, ¿no? por la seguridad. ¿Qué tan seguros son los datos que manejamos en nuestra computadora, en nuestro teléfono, ¿no? Entonces, esos datos pueden ser filtrados. Sabemos exactamente qué es lo que hace el software con nuestros datos. Bueno, muchas veces nosotros cuando instalamos un software determinado aceptamos los términos y condiciones, ¿no? que nos obliga a aceptar para instalar un determinado programa. Aceptamos esos términos y condiciones y en realidad le damos un OK, un aceptar o siguiente, ¿no? Todos hemos hecho eso alguna vez. No nos hemos detenido a leer la licencia. En la anterior clase hablábamos de la licencia y de todas las restricciones que nos pone una licencia privativa, ¿no? Y en muchos de los casos nos pone restricciones o hay términos y condiciones sobre la información que manejamos. Tenemos que tener mucho cuidado con aquello, ¿no? Las redes sociales hoy en día nos obligan a aceptar términos y condiciones en los cuales nuestra información, nuestras fotos y todo aquello que vayamos a producir en una red social no nos pertenece a nosotros, sino a esa red social, ¿no? La red social define cuándo va a eliminar definitivamente un archivo, ¿no? Porque en realidad nosotros no sabemos cuando borramos un archivo en nuestro perfil, de nuestro muro de una red social, ya sea Facebook o cualquier otra, no sabemos en realidad si esa foto se ha eliminado de los servidores, ¿no? Puede que sí, como puede que no, ¿no? En su mayoría los expertos indican que la información es de por vida, ¿no? Queda en los servidores de las redes sociales y de las herramientas que utilizamos de por vida. Así que debemos preocuparnos bastante, y es una reflexión, ¿no? De qué exactamente hace nuestra aplicación, ¿no? Pero ¿cómo vamos a saber qué es lo que hace si no sabemos cómo funciona, ¿no? No tenemos acceso al código fuente, no sabemos qué es lo que hace el código fuente por debajo. Nosotros solo tenemos acceso al binario, que es solo un ejecutable, que vemos, que en realidad vemos los resultados, y cuando vamos a mandar un correo electrónico, cuando escribimos una carta, vemos el resultado como tal, y no así que no vemos lo que pasa en realidad por debajo. Y bueno, hay otra pregunta también que nos hacemos, ¿no? ¿Somos productores o consumidores, ¿no? ¿Somos productores de software, ¿no? Sí, somos productores de información, pero de software hoy en día no. No tenemos el acceso al código fuente. Si queremos adecuar cierta aplicación, no lo podemos hacer. Entonces, no nos podemos considerar como productores. Pero usando software libre, sí, ¿no? Somos productores de software. Y no solamente consumidores, ¿no? En su mayoría, un gran porcentaje, en su mayoría somos consumidores, ¿no? Bueno, y la importancia de la libertad del software para la sociedad, bueno, lo hemos estado diciendo, ¿no? Tiene muchas implicancias la libertad del software libre, ¿no? El saber qué exactamente hace nuestro software, ¿no? Si tenemos acceso al código fuente, podemos saberlo, ¿no? O por lo menos la comunidad como tal, o los programadores que tienen acceso a ese código fuente, son conscientes de lo que pasa internamente, ¿no? Y lo pueden hacer públicas
si hay algún indebido en el código fuente, lo pueden dar a conocer, ¿no? Lo pueden sacar a la luz. Pero si no tenemos acceso al código fuente, no sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, y para nuestra sociedad en general, ¿qué importancia tiene, ¿no? Una de las bases que tienen software es, uno de los principios, es democratizar el conocimiento, ¿no? Al hacer público el código fuente, un desarrollador del otro lado del planeta nos da a conocer, nos hace público el conocimiento, ¿no? Lo que sabe de una determinada herramienta, ¿no? Cómo implementar una función, cómo implementar una librería, cómo realizar una tarea en el sistema, lo da a conocer, ¿no? O sea, de algún modo se da la democratización del conocimiento. También existe una cooperación voluntaria. No hay un propósito de que la información es solo mía, esto solo me va a servir a mí, solo me va a beneficiar a mí, ¿no? Es lo que sucede con el software privativo, ¿no? Al cerrar el código fuente, de alguna manera el desarrollador ve su bien propio, ¿no? Y no el bien de las personas, de la sociedad. También se puede promover, un punto muy importante es que se puede promover el desarrollo tecnológico con fines sociales, ¿no? El poder compartir, el poder colaborar, poder ayudar a otra persona es un fin social. Y también se puede promover la innovación tecnológica, ¿no? La ciencia y la investigación se desarrolla bajo principios que están relacionados al software libre, ¿no? Como el compartir, dar a conocer algún descubrimiento o alguna información, alguna investigación, ¿no? La ciencia y tecnología, si sería cerrada, o sea, hoy en día no estaríamos utilizando innovaciones que han sido creadas en base a investigaciones científicas. Bueno, y por lo tanto, todos estos beneficios del software libre, todos los principios del software libre, llegarán a darnos como resultado a poder obtener y poder tener un objetivo que es la sociedad libre, ¿no? Hay un libro muy interesante que es una compilación de muchos artículos de Richard Stallman que se llama Software Libre para una sociedad libre, ¿no? Donde da a conocer el por qué es importante el uso del software libre en nuestra sociedad, los beneficios y los principios que promueve el software libre para nuestra sociedad. Sería interesante que lo puedan leer. De hecho, lo he colgado en la plataforma para que lo puedan revisar. Me gustaría que lo puedan leer. Es un documento muy interesante. Bueno, y en ese documento se puede ver lo visionario que fue Richard Stallman, ¿no? al crear el movimiento de software libre, ¿no? Y los principios que se basan, sobre los cuales se ha basado, ¿no? La cultura hacker y todo aquello. Es muy interesante, les recomiendo. Bueno, pasando al siguiente punto, cultura libre. Bueno, la cultura libre ha sido popularizada por Lawrence Lessig, ¿no? en una de sus publicaciones, bueno, en uno de sus libros que se llama justamente, Free Culture o Cultura Libre. También lo he publicado en la plataforma, o lo he subido a la plataforma para que lo puedan descargar, ¿no? Esos libros son de libre distribución, así que ustedes pueden compartir con cualquier persona, ¿no? Distribuirlo de la manera que ustedes vean. Bueno, la cultura libre surgió en áreas que no están tan relacionadas a la informática, ¿no? Como la música, la literatura, ¿no? La fotografía, los trabajos audiovisuales, ¿no? Y tantas otras obras culturales. Y bueno, se puede decir que la cultura libre es una aplicación de la filosofía del software libre, ¿no? a estos campos. Y bueno, y están bajo una sola premisa, ¿no? El acceso y uso libre del conocimiento. Al igual que el software libre, la cultura libre promueve libertades, ¿no? Que están obviamente muy relacionadas al software libre, ¿no? Es un movimiento que surgió justamente después del software libre, ¿no? Y adoptó las mismas libertades
del software libre, que se aplican al software como tal, pero estas libertades se las aplica a los trabajos culturales. Entonces, dentro de esas libertades se pueden mencionar estas, ¿no? La libertad de usar el trabajo y disfrutar de los beneficios de su uso, ¿no? La libertad de estudiar el trabajo y aplicar el conocimiento adquirido en él. La tercera libertad, la libertad de hacer y redistribuir copias, ya sean estas totales o parciales, ¿no? Y la última libertad, la libertad de hacer cambios y mejoras y distribuir los trabajos derivados. No, en cuanto a cultura, todas las modificaciones que se hacen a determinada obra se llama obra derivada, ¿no? La obra original, si hago un cambio a la obra original de cualquier obra, ya sea hasta musical o literaria, mi trabajo va a ser un trabajo derivado o una obra derivada, ¿no? Se la considera de esa forma, usando esa terminología. Bueno, estas libertades se relacionan con el derecho humano a participar en la vida cultural. Las Naciones Unidas tienen varios artículos en los que define que el acceso a la cultura debe ser libre, ¿no? Y las obras literarias, musicales, todas están consideradas dentro de la cultura. Entonces, todo ser humano tiene derecho a participar dentro de esa vida cultural. Y bueno, para garantizar las libertades, las 4 libertades anteriores que veíamos en las diapositivas y que les mencionaba, existe una licencia, ¿no? Al igual que para garantizar la libertad de software libre existe la licencia GPL, ¿no? Ya sea en su versión 2 o en su versión 3. Existe en cuestión a la cultura libre una licencia, ¿no? Esa licencia es la licencia Creative Commons, ¿no? Que garantiza las libertades, ¿no? Al igual que el GPL garantiza las libertades del software libre. Bueno, Creative Commons surge como una organización en el 2001, ¿no? Y propone una serie de licencias que permiten a los autores de las obras culturales ceder los derechos bajo ciertas condiciones, ¿no? Como mínimo, siempre permite la copia legal. O sea, es decir, el autor siempre, utilizando una licencia Creative Commons, permite o autoriza la copia legal, ¿no? Entonces, está disponible esta licencia en 43 jurisdicciones. Fuera de Estados Unidos, la licencia Creative Commons se considera Creative Commons International, ¿no? Y su última versión es la 4.0. Entrando a la página de Creative Commons, ustedes pueden ver, pueden obtener mayor información de esta licencia, ¿no? E inclusive ver algunas obras derivadas, algunos ejemplos de obras derivadas que en las que ya se han aplicado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la licencia Creative Commons? Son 4 condiciones: atribución, y se simbolizan con la figura que vemos ahí. Atribución: tiene el derecho, bueno, el beneficiario de esa licencia tiene el derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas. No comercial, por su acrónimo NC, con el símbolo que vemos ahí. El beneficiario de esa licencia, bueno, tiene derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra y hacer obras derivadas para fines no comerciales. Es decir, yo no puedo agarrar un determinado dibujo que esté licenciado con Creative Commons y tenga esta condición y poder utilizarlo, por ejemplo, en la venta de poleras, ¿no? E imprimirlo, o en este caso sellarlo en una polera y lucrar de esto, ¿no? No puedo hacerlo con esta condición. No derivadas. Tienen derecho de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra sin producir obras derivadas. Es decir, no podrá hacer una variante de la
de la obra cultural. Bueno, la última condición, compartir igual, ¿no? El beneficiario de esa licencia tiene derecho de distribuir obras derivadas bajo una licencia idéntica a la obra original. Es decir, si yo creo un logotipo determinado no sé, para dar a conocer un sentimiento, o cualquier otra cosa, y lo licencio bajo Creative Commons y le pongo la condición compartir igual. Entonces cualquier obra derivada de ese logotipo debe contar con una licencia idéntica a la Creative Commons. Y bueno, haciendo una combinación de todas estas condiciones, se puede tener 6 variantes de las licencias Creative Commons. Como les mencionaba un principio, todas tienen la condición de atribución, es decir, se reconoce la autoría. Entonces, bueno, el primer tipo de licencia, la primera variante es atribución, solo tiene la condición de atribución, ¿no? Se reconoce al autor de la obra. La segunda variante es atribución y compartir igual, ¿no? Entonces, también se reconoce la autoría. Y adicionalmente se pone la condición de que tiene que cumplir con la condición compartir igual, ¿no? Es decir, tiene derecho a distribuir la obra derivada bajo la misma licencia, ¿no? Bajo la licencia Creative Commons. Atribución, obras no derivadas, ¿no? Es decir, que no se podrán realizar obras derivadas basadas en la obra original. La cuarta variante, atribución no comercial, es decir, que todos los que vayan a acceder a la obra original no van a poder, no pueden comercializar, ¿no? El ejemplo que les decía anteriormente, ¿no? Si yo agarro una figura que está licenciada con Creative Commons y cumple esta condición y yo lo pienso distribuir bajo, bueno, en la venta de poleras, por ejemplo, no lo voy a poder hacer, ¿no? Porque la condición me restringe a hacer esto. Atribución no comercial, compartir igual, ¿no? Es una combinación de estas 3 condiciones. Se reconoce la autoría, no se puede comercializar, no se puede utilizar la obra para comercializar. Y bueno, se tiene que compartir igual, es decir, las obras derivadas deben tener una licencia similar a la Creative Commons. Ahora, la última variante, atribución no comercial, no derivadas, se reconoce la autoría, no se puede comercializar con la obra y no se pueden realizar obras derivadas. Bueno, en la página de Creative Commons hay una interesante herramienta en la que ustedes pueden utilizar para poder definir el tipo de licencia que quieren, con la que quieren licenciar su obra. Ahora, existen otras licencias también que se puede considerar, bueno, como una licencia que también es la dedicación a dominio público, cuando el autor renuncia a sus derechos, ¿no? Y cualquier persona puede utilizar la obra para cualquier fin, ¿no? Ya sea este fin comercial o no, ¿no? Es decir, la obra es de dominio público, ¿no? Y se lo simboliza de esa manera, ¿no? Ahora, la etiqueta de dominio público también se puede utilizar esta, ¿no? Resalta que el trabajo ya se encuentra bajo dominio público y que se puede utilizar libremente, ¿no? Sin realizar solicitudes o sin solicitar el permiso al autor, ¿no? Ambas significan básicamente lo mismo. Ahora, se puede ver a las licencias Creative Commons desde 2 perspectivas, ¿no? Como autores y como usuarios de cultura. Como autores, licenciamos una obra y le damos la libertad a los usuarios para que como mínimo puedan acceder y poderla compartir.
Ahora, como usuarios de obras culturales, hacemos uso de las libertades que nos da la licencia, accedemos, compartimos, transformamos, incluso podemos comerciar la obra, ¿no? Siempre y cuando esta obra no me ponga esa condición de no comercialización. Ahora, ¿qué relación existe con el copyright o el copyleft, ¿no? Del software libre? Bueno, si vemos ahí en la parte izquierda, podemos ver al copyright, después al copyleft, ¿no? Y a la licencia de dominio público. Ahora, hay una certificación que promueve el Creative Commons, que indica que la obra, ya sea literaria, musical o cualquier obra cultural, sea aprobada como cultura libre, o sea que trabaja en fin de la cultura libre, y esta licencia considera que los tipos de licencia o las variantes de Creative Commons que tienen esta simbología, bueno, que pueden, donde reconocen la autoría y además comparten por igual, ¿no? Entonces son consideradas como cultura libre, ¿no? Como obras que respetan la cultura libre, ¿no? Las de dominio público también entran dentro de esta categoría. Y ahora hay una sola que es copyleft, ¿no? De estas licencias, que se puede adecuar al copyleft, que es la de, bueno, reconoce la autoría, ¿no? El copyleft reconoce la autoría y adicionalmente el copyleft o la licencia GPL se comparte por igual, es decir, tiene que el software que haya sido modificado y que tenga licencia copyleft tiene que también distribuirse como copyleft. Bueno, y las otras son variantes, las que vemos más arriba. Son tipos de licencias más permisivas, ¿no? Donde inclusive existen algunas con las que inclusive se puede comercializar, ¿no? Algunas que pueden restringir la no comercialización, otras que no se pueden realizar obras derivadas, ¿no? Bueno, y el software libre en la educación. Bueno, hay muchas razones del por qué se debería utilizar el software libre en las escuelas, ¿no? No estoy hablando solamente de las universidades, ¿no? Me refiero a escuelas como tales, ¿no? Primaria, secundaria. Entonces, según Richard Stallman, bueno, él define que hay muchas razones, ¿no? Las cuales las voy a ir mencionando a continuación. El software libre se puede copiar y redistribuir a bajo costo, ¿no? Esto implica que en vez de utilizar recursos para comprar licencias, se puede destinar estos recursos a equipamiento específico, ¿no? Equipamiento tecnológico. Se puede dedicar estos recursos a la formación del profesor o también al desarrollo de software libre educativo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces sabemos muy bien que bueno, hoy en día muchas de las herramientas, las aplicaciones que son software privativo para las escuelas y universidades se distribuyen de manera gratuita, ¿no? Bueno, esta es una estrategia más de las empresas que distribuyen estas aplicaciones porque saben muy bien que la educación forma a personas, ¿no? Y si en el proceso de formación se utilizan sus herramientas, sus aplicaciones, logran que esas personas sean usuarias finales de sus programas, ¿no? Y bueno, y al momento de que ellos puedan acceder a una fuente laboral, pongan una restricción de que deban utilizar estas herramientas, ¿no? Hacen que la tecnología sea dependiente, bueno, hacen de ellos que sean dependientes de la tecnología. Entonces hay que tomar muy en cuenta aquello, ¿no? Muchas veces podemos decir que no, que el software privativo para la educación no cuesta nada, ¿no? Sin embargo, sí podemos considerar que las empresas que proveen software privativo le pongan un costo cero por el hecho de que eso puede afectar a sus ventas futuras. Bueno, otra razón que indica Richard Stallman es que, bueno, la escuela
promueve y enseña valores, ¿no? Y estilos de vida a los estudiantes, ¿no? Estos tienen un efecto inmediato en la sociedad, ¿no? Con software libre en las escuelas se puede enseñar, bueno, los profesores pueden enseñar a los alumnos a que puedan colaborar con sus semejantes, ¿no? Puedan compartir lo que saben con sus compañeros, ¿no? Y adicionalmente promueve el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo en comunidad. Cambio el software privativo en la escuela, bueno, no promueve aquello, ¿no? Solo deja el mensaje de que el conocimiento es cerrado, que el conocimiento no se puede compartir. Bueno, y otra razón también que indica Richard Stallman es que el software libre promueve que los estudiantes aprendan cómo funcionan las computadoras y el propio software. Y bueno, y en ese sentido existen, bueno, los programadores más destacados hoy, ¿no? han dado sus primeros pasos a temprana edad, en su adolescencia y algunos hasta en su niñez, ¿no? Linus Torvalds, por ejemplo, el que ha creado el kernel del Linux, o el kernel Linux, él se ha formado desde muy pequeño, ¿no? Ya para cuando entró a la universidad él ya sabía programar. Entonces, y era porque podía acceder en algunos casos a herramientas que tenían software libre, ¿no? que estaban publicadas. Y bueno, en la educación podemos fomentar a los niños y a los adolescentes a que puedan saber cómo funcionan las computadoras, ¿no? Qué es lo que sucede cuando utilizan cierta determinada aplicación. Bueno, podemos satisfacer las necesidades que tienen, ¿no? La curiosidad, los niños son bastante curiosos, ¿no? Y bueno, en ese sentido existen hoy en día muchos programas educativos que se ha dado bastante, a lo menos, bueno, en Bolivia no se ha quedado atrás, ¿no? Están promoviendo estos programas, el enseñar a los niños, por ejemplo, robótica, ¿no? Enseñar inclusive a programar. Hay una herramienta muy interesante que es Scratch, ¿no? Para los que tienen pequeños en la casa, les recomiendo que puedan verlo. Es una herramienta de acceso a través de una página web. Ustedes pueden acceder a esta herramienta y bueno, enseñarles a los pequeños a que aprendan a programar, ¿no? Entonces es una herramienta bastante interesante. Fue desarrollada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no? la MIT. Bueno, Amatrian indica que es un experto en educación, ¿no? Indica que el software libre trae con sí valores que implican, que tienen su efecto en la educación, ¿no? Él dice que los valores que una institución educativa tendría que promover están muy relacionados con aquellos que promueve el software libre. Tales valores como la libertad del pensamiento y expresión, igualdad de oportunidades, esfuerzo y beneficio colectivo en lugar de beneficio individual, ¿no? Y entre otros. Bueno, y indica que el valor más importante relacionado, bueno, el software libre relacionado con la educación es la educación sin libertad se convierte en adoctrinamiento, ¿no? Así que debe existir también libertad en los procesos de educación. Bueno, y el software libre en la universidad permite ver y analizar cómo están diseñados y cómo funcionan los programas y el software como tal, ¿no? Bueno, al acceder al código fuente, los estudiantes universitarios pueden acceder a ver cómo se han creado determinadas funciones, determinadas tareas que se realizan en el sistema operativo, ¿no? Y ver la calidad con la cual se han desarrollado los mismos. Bueno, las mejores herramientas de software son libres y los estudiantes pueden utilizarlas sin coste alguno, ¿no? En las universidades más prestigiosas en Estados Unidos o en Europa se utiliza bastante software libre, ¿no? En los procesos de enseñanza. Bueno, también promueve la participación activa en proyectos reales de desarrollo, ¿no? Enseñando en la universidad software libre podemos mostrarles, darles a conocer a los estudiantes un contexto más real y más amplio que las típicas tareas académicas que se les pueda pedir.
ellos pueden llegar a contactarse y comunicarse con programadores profesionales que están altamente cualificados, ¿no? Pueden llegar a utilizar materiales, pueden trabajar sobre buenas prácticas de desarrollo, sobre líneas de trabajos muy estructuradas, bien trabajadas, ¿no? Bueno, y pueden lograr relacionarse con desarrolladores y con una comunidad de usuarios, ¿no? Y bueno, también practicar habilidades comunicativas, ¿no? Y muchos beneficios del por qué utilizar software libre en la universidad, ¿no? Ya esto en un contexto más de carrera, ¿no? Más de informática, más de sistemas. Bueno, habíamos hablado en la anterior clase de los beneficios del software libre también, ¿no? Bueno, también habíamos tocado con un aspecto de la administración pública, ¿no? Bueno, y solo para recordar estos beneficios, bueno, el software libre está cada vez más adoptado en el sector público, ¿no? Bueno, y lo sorprendente y lo paradójico es que no solamente son países que están países subdesarrollados los que adoptan software libre. De hecho, son los países más desarrollados son los que adoptan esta medida, ¿no? De utilizar software libre en el Estado, ¿no? Países en Europa, por ejemplo, que han trabajado ampliamente con software libre, países como España, Francia, Italia, Alemania, ¿no? Tienen experiencias muy gratas y exitosas de la adopción del software libre en el Estado. Y dentro de los argumentos a favor para la adopción de software libre en el Estado o en la administración pública, bueno, son varios, ¿no? Como ya les decía, habíamos hablado la anterior semana de aquello. El aprovechamiento más adecuado de los recursos, ¿no? Sabemos muy bien que el dinero que se utiliza en el Estado es dinero público, ¿no? Son recursos públicos de nuestros impuestos, ¿no? De las regalías que se percibe por los recursos naturales, ¿no? Entonces, estos recursos, este dinero debe ser adecuadamente utilizado, ¿no? Entonces, con software libre tenemos esa garantía de poder optimizar el uso de estos recursos. El fomento a la industria local, se puede desarrollar industria local de software, ¿no? Se puede fomentar la creación, los emprendimientos de empresas de software, ¿no? En cambio, con el software privativo pasa de que todo el pago de licencias se va a transnacionales, ¿no? Que ni siquiera se establecen en el mismo país, ¿no? En cambio, con software libre podemos fomentar y promocionar a industrias locales, ¿no? La innovación tecnológica, ¿no? Al acceder al código fuente y contar con todas las libertades del software libre, se puede llegar a desarrollar proyectos innovadores, ya sean de manera colaborativa con la propia comunidad, ¿no? Con personas que estén fuera de nuestro país, ¿no? La independencia del proveedor, ¿no? El proveedor, de hecho, para lograr que seamos consumistas, crean una dependencia total, ¿no? hacia ellos. Hacen que nosotros dependamos de la tecnología que ellos manejan, ¿no? Con software libre, en cambio, podemos tener esa independencia del proveedor, ¿no? Y el proveedor llega a ser de uno a varios, ¿no? La comunidad es puede convertirse en proveedor, ¿no? Y también las empresas que se pueden fomentar, ¿no? Las empresas locales que se pueden fomentar. La adaptación a las necesidades exactas, ¿no? También se puede lograr, ¿no? Recordemos que, bueno, al acceder al código fuente podemos nosotros realizar modificaciones de acuerdo a las necesidades de las entidades públicas, ¿no? Sabemos muy bien que todas las entidades se difieren de alguna u otra manera, entonces se pueden ajustar muy específicamente estas necesidades.
Escrutinio público de seguridad, bueno, al acceder, al conocer el código fuente y ser accedido por miles de personas, bueno, tenemos la garantía de que, de que el software hace lo que debe hacer, ¿no? Y la disponibilidad a largo plazo, ¿no? En caso del software privativo, dependemos de que el proveedor nos diga, bueno, esta versión ya no va o este programa ya no tiene soporte, ¿no? Entonces con software libre podemos contar todavía con ese soporte, no dependemos de un proveedor, ¿no? Y la disponibilidad del mismo software y también de los datos que este software pueda manejar es a largo plazo. Bueno, las dificultades de adopción son muchas, ¿no? Creo que las más importantes son las que están en esta diapositiva, ¿no? El desconocimiento y la falta de decisión política, ¿no? Más allá de todos los beneficios que podamos, de los que podamos hablar del software libre dentro de una institución, se debe, las autoridades, las MAES de las instituciones públicas, deben concientizarse, ¿no? de estos beneficios y partir como una decisión más técnica, política, ¿no? Entonces tiene que haber una voluntad política de las autoridades, ¿no? Y eso pasa en todo, no solamente en los proyectos tecnológicos, ¿no? Sino en las obras civiles y todo, ¿no? Parte de una decisión política, ¿no? Y si existe una decisión política, una voluntad política de las autoridades, la aplicabilidad pueda dar buenos resultados. Bueno, en nuestro país creo que se está optando por aquello, ¿no? Por lo menos existe una voluntad política. De hecho, bueno, se aprobó una ley, ¿no? Y creo yo que vamos por buen camino, ¿no? Otra dificultad es la poca adecuación de los mecanismos de contratación. En nuestro país, bueno, y en muchos otros, se ha catalogado dentro de los productos, dentro de las partidas presupuestarias y todo, la contratación del software, pero como producto, y no así como servicio, ¿no? Sabemos muy bien que el modelo de negocio del software libre va más allá del producto, ¿no? De hecho, va justo después del producto, ¿no? En el soporte, en su implementación, en su puesta en marcha, ¿no? En su mantenimiento, ¿no? Entonces el modelo de negocio es por servicio, ¿no? Y no existe esa particularidad, por lo menos no se ve aquello, ¿no? De hecho, como una experiencia propia, bueno, con una empresa nosotros ofrecimos bueno, teníamos una solución a un determinado problema que tenía esa institución. Y bueno, lo ofrecimos, ¿no? De hecho, nosotros estábamos entregándoles el código fuente y todo aquello, ¿no? Y no existía una modalidad de contratación por servicio, sino era por producto, ¿no? Dentro del catálogo y partidas presupuestarias, ¿no? Bueno, y tantos otros temas administrativos, no existía la forma de contratación, ¿no? Y creo que es algo que hay que trabajar. Falta de estrategia de implantación, ¿no? Muchas veces se decide dar el software libre dentro del Estado, pero no existe un plan, no existe una estrategia. Entonces creo yo que se debería pensar primero en un plan, una estrategia, para recién adoptar o tomar la decisión de adoptar el software libre en el Estado. En nuestro país se está trabajando en aquello, ¿no? Existe un plan de implementación del software libre y estándares abiertos. Pero aún está la ley, bueno, se aprobó de la adopción del software libre en el 2011. Y este plan aún está en revisión, ¿no? Y estamos a 2016, son 5 años en los que aún se podría decir no hay un plan ya concluido, un plan final. Escasez o ausencia de productos libres en ciertos segmentos, ¿no? Eso es muy cierto. Por ejemplo, bueno, el Estado decide migrar a software libre, ¿no? Empieza el proceso de migración y bueno, llegamos a tal punto de tocar el software específico, software de propósito específico, como por decirles, ¿no? Software especializado como el AutoCAD,
o el 3D Max Studio, no sé, o tantas otras aplicaciones. Lamentablemente no existen productos similares en software libre a estos, ¿no? Estas herramientas como AutoCAD han sido bastante trabajadas, tienen bastantes funcionalidades, ¿no? Que no existe todavía un producto libre que le haga competición, ¿no? Bueno, en el caso de AutoCAD el LibreCAD, ¿no? Es una herramienta, pero haciendo una comparativa hay una diferencia notoria, ¿no? Entre una y otra herramienta. Y bueno, también hay que considerar que los institutos, los centros de formación técnica, promueven de algún modo, o de manera directa, mejor dicho, el uso del software privativo, ¿no? Porque les enseñan herramientas privativas, ¿no? Entonces también es un punto de falencia en la adopción del software libre en la administración pública. Y bueno, la implementación del software libre en Bolivia, bueno, ¿cómo se da, no? El 2011, bueno, el 8 de agosto de 2011 se promulga la ley 164, ¿no? La nueva ley general de telecomunicaciones, ¿no? Y un artículo, el 77, que indica que todos los órganos del Estado, ¿no? En todos sus niveles, promueven y priorizan el uso de software libre y estándares abiertos, ¿no? Entonces ese ya es un paso, ¿no? Y bueno, comentarles que para esta promulgación, para esta aprobación de esta ley, se trabajó bastante, ¿no? La comunidad de software libre, creo yo, que si no lo hubiera hecho, si no hubiera empujado, si no hubiera sido consecuente con aquello, esta ley no se hubiera aprobado, ¿no? De hecho, antes de que este artículo se apruebe, se hablaba de neutralidad tecnológica, que existe neutralidad tecnológica y que, bueno, el Estado decida si va a optar por software libre o software privativo, ¿no? Entonces la comunidad ha luchado bastante para que se promulgue para que se apruebe este artículo. Ahora, también se ha trabajado, como les decía anteriormente, en el plan de implementación del software libre y estándares abiertos. Ha sido elaborado en una primera instancia por la ATSI, por la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ¿no? Luego pasó a manos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación, la AGETIC. De hecho, se creó esta agencia, ¿no? Y de hecho, para nuestra grata sorpresa, existe mucha gente de la comunidad que ha empujado la aprobación de la ley, que trabaja en esta agencia, ¿no? Y bueno, el COPLUTIC, ¿no? El Comité Plurinacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, que es un comité de agencias, unidades, instituciones estatales que forman parte de ese comité que promueve o que está trabajando y colabora en la elaboración de este plan. Bueno, el año pasado fue socializado este plan, comentarles, bueno, entre junio y julio del año pasado. Fue socializado en notas de prensa, también se fue socializado a través de una página web. De hecho, la página web dio muy buenos resultados, hubieron bastantes comentarios y sugerencias a modificaciones en ciertos acápites de este plan. Y de hecho estos cambios fueron aceptados, ¿no? Y tomados en cuenta. Y bueno, el 20 de mayo de este año fue aprobado por la AGETIC, por la Agencia de Gobierno Electrónico, Tecnologías de la Información y Comunicación. Y en este momento se encuentra en una etapa de revisión por la UDAPE, que es la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas del Estado, ¿no? Este plan tiene 3 ejes estratégicos, ¿no? Y hay una pregunta justamente dentro de trabajo semanal que se les da a ustedes. Trabaja bajo 3 ejes estratégicos: soberanía tecnológica, ¿no? Descolonización del conocimiento tecnológico y gestión de cambio. Bueno, ahora para analizar y para terminar el estado actual de software libre en nuestra sociedad. He tomado los datos de la encuesta de software libre de la Dirección General de Gobierno Electrónico. Bueno, lamentablemente no existen más datos más precisos que se acercan
más al estado actual de software libre en nuestro país. Y bueno, esta encuesta da estos resultados, ¿no? Software libre se utiliza de este modo en el estado. Software de servidor, o sea, basado en software libre, 50% se utiliza en sistemas operativos, ¿no? Es decir, 50% de los operativos de servidor del estado están basados en software libre o tienen instalado una distribución de software libre. 54% son servidores de correo basados en software libre. El 16% son servidores de nombres de dominio, ¿no? Bueno, eso está claro, ¿no? Porque no existen muchos servidores de dominio, servidores DNS que están implementados. 94% de servidores web están basados en software libre. Esto es muy similar a lo que pasa en el mundo en realidad, ¿no? En el mundo existe 97.5%, si no me equivoco, según los datos de Netcraft, que es una empresa que se dedica a hacer análisis de los servidores web, tienen instalado un servidor basado en Linux, ¿no? El 54% de los servidores de base de datos están basados en software libre, ¿no? En cuanto al desarrollo, ¿no? El 61% son de lenguajes de programación están basados en software libre. 56% de los IDEs utilizados son software libre, ¿no? Los entornos que se utilizan para programar, ¿no? Para los lenguajes de programación. En cuanto al software de escritorio basado en software libre, solo el 2% de los usuarios finales utilizan sistemas operativos basados en software libre. 26% clientes de correo electrónico. Esto me sorprende un poco porque los clientes de correo electrónico que están bajo software libre son bastante buenos, ¿no? El caso es el caso de Thunderbird, por ejemplo, Mozilla Thunderbird, que es muy bueno. Y el 1% utiliza programas de ofimática basados en software libre. Software especializado, solo el 5% aplicaciones de arquitectura e ingeniería basadas en software libre. Eso también me sorprende porque es muy buen número, ¿no? Y en cuanto a las capacidades técnicas del personal de sistemas de las instituciones públicas que utiliza software libre, el 42% de los administradores de sistemas y personal de soporte sí utiliza software libre. 51% administradores de red, comunicación y seguridad también utiliza software libre. 54% los desarrolladores. Ahora, en cuanto a la oferta y la demanda del software libre en el estado, bueno, se hizo un estudio en la que, bueno, los resultados arrojan que el 36% de las contrataciones externas son realizadas con herramientas de software libre. 43% de los proyectos internos son desarrollados con software libre. 19% de las empresas utilizan software libre para los desarrollos internos y 22% para los clientes, ¿no? Y bueno, no hay un dato preciso en cuanto a las universidades, pero según esta encuesta, utilizan indistintamente software libre y software propietario. Aunque la verdad, y sinceramente, yo veo en las universidades que tienen un apego. Bueno, bueno, ya se me terminó mi tiempo hace 5 minutos. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario al respecto.